Me confirman, chicos, ya son 5:43. Era hasta las 5:42 para el primer texto. Chicos, ¿ya está? Me confirman si ya está. Ok, genial. Necesito 3 confirmaciones más. 3 confirmaciones más. 3, 4, 5. Bien, perfecto. La frase del día: no te rindas nunca, porque nunca se sabe, porque no se sabe si el próximo intento será el que funcionará. Y este es tu momento, así que vamos, arrasa. Este es tu momento ha llegado. Arrasa con ese examen y lúcete. Vamos con todo. Vamos con vocabulario. Al toque, polución, un término muy convencional en textos DECO. Polución. Profe, ¿qué es polución? Contaminación, exacto, Denis, contaminación. Sí, bien. Colateral, adyacente, secundario. Adyacente, secundario. Elitista. Uy, estos beneficios solo favorecen a la élite. Solo favorece selecto, elitista, selecto. Bien. Adocenado. Uy, qué adocenado, no tiene modales, no tiene educación, gracias, no tiene vulgar, bien. Y terminamos con indulgencia. Es una persona indulgente, sabe perdonar, es compasiva, compasión. Indulgencia, compasión, bien. Texto número 1. Texto número 1. A ver, ahí está. Actuales indicadores de la economía peruana. Si hablamos de indicadores, ¿de qué estamos hablando? ¿Cualidades? ¿Características? ¿O cifras? ¿Porcentajes? ¿Números? ¿De qué hablamos cuando? Exacto. Puede ser, normalmente porcentajes, ¿no? Normalmente es porcentajes. Normalmente es porcentajes. Bien, genial, bien Denis, bien Alejandro, porcentajes. Evolución mensual de la producción nacional de 2014 a 2015, pero no son todos los meses, viene desde junio del 2014 hasta mayo del 2015. La variación porcentual anualizada, esto es el promedio de variación porcentual anualizada, es de 1,64. Es decir, el promedio. El promedio es de 1,64. Variación porcentual mensual del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, julio del 2014 a junio del 2015. El porcentaje de variación anual es de 3,64. Ahora, pregunto, jóvenes, en todos los meses que se presenta, en todos los meses que se está presentando en este gráfico correspondiente a la variación porcentual mensual del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana. En este gráfico, todos los meses ascienden por encima del promedio, todos los meses están por encima del promedio, o hay algún mes que esté por debajo.
¿Todos están por encima de o hay algún mes que esté por debajo? Claro, Denis, no, no todos los meses. No todos los meses. Por ejemplo, ¿qué mes está por debajo de la media? Sí, por ejemplo, agosto con menos 0,09, ¿no es cierto, Denise? Exacto. Y noviembre que está con menos 0,15. Por lo tanto, agosto y noviembre, ¿tienen los porcentajes más altos o los porcentajes más bajos? Agosto y noviembre del 2014. Agosto y noviembre del 2014. ¿Tienen los porcentajes más altos de todos los meses indicados o los porcentajes más bajos? ¿Qué dices, Alejandro? ¿Qué dices, Denis? ¿Qué dices, Jonathan? Agosto y noviembre del 2014. Según el gráfico, ¿tienen los porcentajes más altos o los más bajos? Jóvenes. Yujú. Chicos, vamos. ¿Tienen los porcentajes más altos o los más bajos? Los más bajos, exacto. Los más bajos, porque están con menos en negativo. Tienen los porcentajes más bajos, porque están en negativo. Están por debajo de la media. Estimados de crecimiento del PBI. El Ministerio de Economía y Finanzas estima que ascenderá a 4,2%, el Banco Mundial estima que ascenderá a 3,9%, el Fondo Monetario Internacional estima que ascenderá al 3,8%. Jóvenes, si son estimaciones, yo puedo asegurar que sí o sí se va a incrementar el PBI bajo esos indicadores. Si son estimaciones, yo puedo asegurar que sí o sí el PBI va a crecer según esos indicadores. Sí o sí, se va a dar de esa manera si hablamos de estimaciones. Evidentemente no, evidentemente no. Va a ser un promedio, podría aumentar en un promedio, ¿no? Se proyecta, pero no es que sí o sí o de manera certera y fehaciente se vaya a dar de esa manera o bajo esos indicadores que se están precisando. Balanza comercial de enero a mayo de 2015. Sector exportaciones FOB, sector importaciones CIF. Entre estas dos cifras, la cifra del FOB y la cifra del CIF, dime, ¿cuál de las dos corresponde a comprador? ¿Y cuál de las dos corresponde a vendedor? Pero un momentito, en el texto no se indica, en el texto no se precisa. Ok, sí es cierto, en el texto no se indica, en el texto no se precisa, sin embargo, en una de las preguntas sí me indican, sí me aclaran. Ahora, ayúdame. Tú ya revisaste las preguntas, tú ya respondiste a las preguntas. Dime cuál de las dos cifras corresponde a vendedor y cuál de las dos corresponde al comprador. ¿FOB o CIF? ¿Cuál? FOB, CIF corresponde a vendedor, comprador. No está en el texto, pero en una de las preguntas sí se precisa esa información. A ver, ayúdame el toque. FOB corresponde a comprador, a vendedor. CIF corresponde a vendedor, a comprador. Ya, CIF, vendedor, bien. CIF a vendedor. Y el FOB a comprador. CIF a vendedor, FOB a comprador. Bien, Denis, bien, Dylan. FOB a comprador y CIF a vendedor. Ok. De estas dos cifras, resulta que la sustracción, la diferencia, la resta, es esta cantidad. De entre estas dos cifras, la diferencia, la sustracción, la resta, es esta cifra. 2.865.960. Corresponde esta cifra. Ahora te pregunto, ¿esta diferencia, esta sustracción, está en positivo o en negativo? Esta diferencia, esta sustracción, está en negativo.
Entonces, si está en negativo, ¿favorece a la balanza comercial del país o perjudica? Exacto, Jeremy. Si está en negativo, ¿favorece a la balanza comercial del país o perjudica? Es un déficit, como bien indicaba Jeremy, profe, es un déficit, perjudica a la balanza comercial del país, es un déficit. Bien, ahora, teniendo en cuenta que la sustracción, la diferencia entre estas dos cifras es en negativo, y veo que entre estas dos cifras, ¿cuál de las dos tiene el mayor valor? Entre estas dos cifras, ¿cuál de las dos tiene el mayor valor? ¿FOB o SIF? SIF, ok, SIF tiene el mayor valor. SIF, teniendo el mayor valor, la diferencia es en negativo. SIF, teniendo el mayor valor, la diferencia es en negativo. Entonces, ¿cuál de las dos cifras tendría que ser mayor para que la sustracción sea en positivo? A ver, si SIF, siendo el de mayor valor, tenemos un resultado negativo. Claro, para tener un resultado en positivo, FOB debería tener el mayor valor. Para tener un resultado que beneficie, que sea en positivo, que sea beneficiosa para la balanza comercial, debería, claro, pero si queremos un beneficio para la balanza comercial, debería tener FOB el mayor valor, ¿no? Jóvenes, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, para pasar? ¿Ya? Bien. Ok. Dólar, tipo de cambio. Estas variaciones se dan cada 15 días. Quincena, 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 quincena. Tenemos de enero a julio. Ahora, aquí hay mayor variabilidad. Jóvenes, cuando hablamos, por ejemplo, de equilibrio o estabilidad, porque hay mayor variabilidad, mayor diferencia, en este caso en el tipo de cambio, o es cuando la diferencia es menor, la variabilidad es menor. Exacto. O sea, hablamos de equilibrio, hablamos, bien Dylan, hablamos de equilibrio, hablamos de estabilidad cuando la diferencia es menor, ¿no? O cuando la variabilidad es menor. Por ejemplo, aquí, enero, ¿hay estabilidad en el tipo de cambio? ¿Hay estabilidad? No, hay una tremenda diferencia. En febrero no hay tanta, porque también hay diferencia. En marzo, a diferencia de otros meses, poca, ¿no? Poca, a diferencia de otros meses hay poca variabilidad, hay una menor diferencia. Si más no me equivoco, al ojo 0,004, ¿sí? La diferencia de 0,004, corrígeme si me estoy equivocando, al ojo, ¿bien? Para que vean que mis clases de matemática del colegio me sirven. Bien, la diferencia de 0,004, ¿no? Bien. Veamos. Al toque, el texto. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ve que el PBI en la economía peruana tendrá una expansión de 3,6%, algunos analistas lo ven como cercano al 3%, mientras que el gobierno central insiste en una previsión en torno al 42%. José Oscategui, economista de la Universidad Católica del Perú, propone aumentar la remuneración mínima vital, ya que sin duda la población necesita de más ingresos, aunque acota que deben medirse bien los efectos y dimensiones del alza, pues el referido aumento implica simultáneamente demanda y costos. Dime, en el texto, Oscategui está indicando cuánto se debe aumentar la remuneración mínima vital. ¿Sí? En el texto se está indicando cuánto, exactamente Oscategui está indicando cuánto se debe aumentar. ¿O solamente hay una referencia a aumento? No indica, exacto, no indica cuánto, solamente dice aumento, una referencia exacta, una referencia a aumento. Bien, Jorge Guillén, economista de SAM. Profe, ¿qué es eso? Es una de las mejores universidades con respecto a economía y finanzas del Perú, particular, pero es muy buena.
Asegura que los planes de gobierno respecto de la seguridad ciudadana pueden estimular la inversión privada en el país, ya que darían un marco más adecuado para los programas empresariales. Ah, mira, respecto a la seguridad ciudadana, programas con respecto a la seguridad ciudadana. Agrega que deben especificarse los proyectos de inversión pública, así como proyectos para eliminar las trabas que detienen las inversiones en el lado privado, entre ellos algunos del sector minero. Deberían enfocarse en proyectos APP, Asociación Público-Privada, que salen más rápido, pero también los proyectos públicos desde el gobierno central que tienen otro dinamismo respecto de los que salen desde el gobierno regional, desde los gobiernos regionales. Kurt Burneo, economista formado en aulas sanmarquinas, tu próxima casa, tu próximo hogar, sugiere mejorar los niveles de ejecución de la inversión pública, mejorar los niveles de ejecución, entonces reforzar, ¿no? Puesto que, aunque solo representa un quinto de la inversión total, le darían una señal de confianza al sector privado, lo que podría servir como un efecto motor en la economía nacional. Tenemos el texto lineal, tenemos el texto discontinuo, ahora vamos con las preguntas. Siempre me pasa esto, cada vez que pego el texto y pego los subrayados, difiere. Tengo que arreglar. A ver, 1. En síntesis, en resumen, vamos, lúcete al toque. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Lo tienes? ¿Ya está? Ya. Alejandro tiene una respuesta. Jeremy también. Dylan también. Si tienen otra alternativa, me avisan. Sin dudas, quítale el signo de interrogación, que la duda no te juegue una mala pasada. Dedito. Dedito. Sí, sin dudas, Denis. Seguridad a plomo, para que no te juegue una mala pasada en el examen. Variadas proyecciones sobre el crecimiento de nuestra economía y algunas propuestas de mejora. Profe, ¿propuestas? ¿Cómo que propuestas? Sí, fíjate que aquí dice economista, propone, Jorge Guillén asegura, bien, y por aquí, deberían, propuesta, economista formado en las obras sanmarquinas, sugiere, propone, ahí está. Dedito. ¿Lo tenemos, chicos? ¿Estamos bien? Me confirman, por favor, al top. Si tienen dudas con otra alternativa, me avisan. ¿Dudas con otra alternativa? ¿La ve? Ya, ok, revisemos, no hay problema. No hay problema. Ciertas previsiones sobre el futuro de la economía peruana. Ah, ya, no está mal. No está mal, Denis. Ciertas previsiones, estimaciones, ya, proyecciones, estimaciones sobre el futuro de la economía peruana. Ya, ciertas previsiones, proyecciones, estimaciones, perfecto, de la economía peruana con hincapié. ¿Qué quiere decir hincapié? Con énfasis, con mayor importancia, con mayor énfasis especial en los aspectos estatales. Si dice estatales, público, aspectos públicos, aspectos en el sector público o privado. Si hablamos de aspectos estatales, hablamos de aspectos en el sector público o en el sector privado. Público, exacto. Público. Bien. Y en el texto lineal se enfatiza puntualmente proyectos con relación al sector público o también privado. Porque en la alternativa indica con hincapié, dice con hincapié a proyectos de aspectos estatales. Pero aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de Jorge Guillén, en ambos, ¿no? Exacto, en ambos, ¿no? En el caso de Jorge Guillén, que recomienda, indica, ¿no? Deberían enfocarse en más proyectos de la modalidad APP, Asociación Público-Privada, en ambos aspectos. En ambos aspectos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hasta aquí no está mal. Hasta aquí no está mal, pero termino de leer la alternativa y ya desbarata, lo que resta de la alternativa desbarata esa alternativa. Bien. Jóvenes, ¿estamos bien? Pasamos al siguiente numeral, ¿sí? Me confirman, chicos, al toque. Ok, no hay de qué. Ok, 2. Durante el año en referencia, el tipo de cambio del dólar tuvo mayor estabilidad. ¿Qué quiere decir mayor estabilidad? Cuando hay una variación evidente, cuando hay una diferencia abismal o cuando la diferencia es mínima.
La diferencia, la variación es mínima. Cuando hablamos de estabilidad, claro, cuando la diferencia es mínima, ¿no? Cuando la variación, cuando la variabilidad es mínima. Y, exacto, ¿no? Revisando el gráfico, nos damos cuenta que en marzo la diferencia es mínima en comparación con el resto de meses. En marzo es 0,004 la diferencia, a diferencia del resto de meses, que la diferencia es más. ¿Lo tenemos, chicos? Pasamos a la siguiente pregunta. Si me confirman, jóvenes, me confirman. A ver, ¿estamos bien? Si hay dudas, me avisan. Si hay dudas, me avisan. Jóvenes, si hay dudas, avisan. ¿No? ¿No hay dudas? Pasamos entonces al siguiente numeral. Se infiere del texto que lo conveniente para nuestra economía sería que entre el valor CIF, el valor FOB. Jóvenes, valor CIF, valor FOB. ¿Estamos hablando de qué? ¿De la variación de precios de Lima Metropolitana? ¿Estamos hablando del tipo de cambio o estamos hablando de la balanza comercial? En el gráfico, en los gráficos. Si hablamos del valor CIF, el valor SOF, ¿de qué estamos hablando? ¿De la variación de costos, de precios en Lima Metropolitana, del tipo de cambio o de la balanza comercial? A ver, veamos. Exacto, Luis, de la balanza comercial, ¿no es cierto? De la balanza comercial. Estamos trabajando entonces con este gráfico. La pregunta es, ¿se infiere del texto que lo conveniente para nuestra economía con respecto al valor CIF y el valor FOB? Jóvenes, si hablamos de lo conveniente para nuestra economía, lo conveniente sería que esta diferencia esté en negativo, ¿sí? Lo conveniente sería eso, que esté en negativo, o lo conveniente para nuestra economía es que la diferencia esté en positivo. ¿Cuál sería lo conveniente? Exacto, Luis, en positivo, ¿no? En positivo. Lo conveniente, lo beneficioso, sería que esa cifra, esa sustracción, esa diferencia, esa resta esté en positivo. Y para que esté en positivo, ¿cuál de las dos cifras debería tener el mayor valor? ¿El CIF o el FOB? Justamente les preguntaba cuando estábamos revisando el gráfico. El FOB, exacto. Para que esa diferencia esté en positivo, esa cifra esté en positivo, el FOB debería tener mayor valor. ¿Ok? Teniendo en cuenta ello, ¿cuál es su respuesta en el numeral 3? ¿Cuál es su respuesta en el numeral 3? Dice, entre el valor CIF y el valor FOB. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? Ya tengo dos respuestas. Vamos, jóvenes, al toque. Dedo. Predominio del segundo, del FOB. ¿Qué quiere decir? Mayor valor del segundo. Mayor valor del segundo. Mayor valor del FOB. Ahí está. Genial. Jóvenes, ¿lo tenemos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Me avisan. Si hay dudas, me avisan. ¿Sí? Vamos bien, me confirman. Ok, perfecto. Según los analistas mencionados, ¿cuáles de los siguientes enunciados serían medidas adecuadas para reactivar la economía? Entonces, según las recomendaciones, ¿no? Duplicación inmediata de la remuneración mínima vital. ¿Duplicación? Jóvenes, esto corresponde a Oskategui. Pero dime, ¿Oskategui indica puntualmente cuánto se debe aumentar? Según la recomendación de ¿Oskategui indica cuánto se debe aumentar? No, solamente se refiere a un aumento, pero no me indica cuánto, no indica cuánto. No, entonces no es duplicación, no, porque no me indica cuánto. Esto no corresponde. Uno, no corresponde. Planes para la seguridad ciudadana. Dos, ¿hay recomendaciones con respecto a planes para la seguridad ciudadana? ¿No? A ver, veamos planes para la seguridad ciudadana. Numeral 2. ¿Sí hay o no hay? Planes para la seguridad ciudadana.
Jorge Guillén, economista de SAN, asegura que los planes de gobierno respecto a la seguridad ciudadana pueden estimular la inversión privada. Sí hay. Asegura que los planes de gobierno respecto de la seguridad ciudadana pueden estimular la inversión privada en el país. Sí, sí hay, con respecto a la recomendación de Jorge Guillén. Entonces, sí, esa sí es. Sí es. 3. Restringir, prohibir, limitar los proyectos de asociación público-privada. Restringir o promover. A ver, veamos el texto lineal. Restringir o promover. Jorge Guillén, aquí, Jorge Guillén. Deberían enfocarse en más proyectos de la modalidad asociación pública-privada, público-privada. Entonces, dime, restringir, limitar, prohibir o promover esos proyectos APP, asociación público-privada. Público-privada. Promover. ¿Y qué dice aquí? Restringir. No es. No es. Porque es promover los proyectos APP. Mejorar la ejecución de inversión pública. Sí. Mejorar los niveles de ejecución pública. Sugiere mejorar los niveles de ejecución pública. Ahí está. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? Numeral 4. Jóvenes, ¿cuál es la respuesta? Chicos, ¿cuál es la respuesta? Numeral 4. Dedito, exacto, Luis, dedito. Dedito. ¿Estamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Sí? Vamos, jóvenes, vamos. ¿Qué pasa, chicos? Los veo, bueno, no los veo. No los veo, pero siento que están un tanto apagados. Siento que están un tanto apagados. ¿Desde qué hora están estudiando? ¿Desde qué hora están así de largo? Desde las 3. Ya. Pero en la mañana también han estado estudiando. En la mañana también han estado estudiando. Claro, de hecho, ¿no? Desde las 7 de la mañana. Bien. Y tengo entendido que hoy día tienen hasta poco antes de medianoche. De noche, de corrido. Ya vamos con todo. Hasta las 12. Sí, sí puede, Denis, sí se puede. Determina el valor de verdad o falsedad. A ver, ayúdame aquí. El porcentaje de variación anualizada yo leo y usted me indica si es verdadero o falso. Yo leo y usted me indica si es verdadero o falso. A ver, veamos. Numeral 1 dice, el porcentaje de variación anualizada de la producción nacional es menor que el porcentaje de índice de precios de Lima Metropolitana. Este porcentaje me dice que es menor este porcentaje. ¿Es cierto? ¿Verdadero o falso? El porcentaje de variación anualizada es menor que el porcentaje de precios de Lima Metropolitana. Es verdadero, ¿no? Verdadero. Es verdadero. 2. Analizar los datos de la balanza comercial de enero a mayo del 2015 se puede determinar de manera clara que el resultado es de tipo negativo. A ver, veamos. En la balanza comercial, ¿el resultado es de tipo negativo? Verdadero. Sí, está en negativo. Menos. 3. Con respecto al año 2015, se puede determinar que el tipo de cambio de dólar tuvo una evolución claramente negativa hasta entrado el mes de marzo, claramente negativa, ¿no? Pero ese tipo de cambio fue aumentando, falso, bueno. En marzo, entrado el mes de marzo, aquí fue aumentando, bueno, el mes de marzo que se mantuvo, ¿no? Pero aquí fue aumentando, falso, por posición falsa. Se puede determinar objetivamente que el índice de precios del consumidor de Lima Metropolitana tuvo el valor más bajo hacia el mes de enero del 2015. A ver, valor más bajo hacia el mes de enero del 2015. ¿Esto es cierto? ¿Cuál fue el valor más bajo con respecto a la variación porcentual mensual del índice de precios de Lima Metropolitana? Noviembre, claro, noviembre con menos 0,15%. Noviembre. Entonces no fue en enero del 2015, fue en noviembre del 2014. Jóvenes, ¿hasta aquí vamos bien? Chicos, ¿hasta aquí vamos bien? Me avisan, si hay dudas, me avisan. ¿Sí?
Ok, perfecto. Seguimos. Texto número 2. ¿Cuánto tiempo? Siendo 6:14, 6:22. 6:14, 6:22, ¿sí? Ok, 6:22. Vamos por las 5 correctas.
Jóvenes, está. Son siendo ya 6:22. 6:20. Ah, no, ya, acaba de pasar, 6:23. A ver cuántas correctas. Ah, ya tienen varias correctas, ¿no? Perdón, varias confirmaciones, ya está. Ok. Vamos con las preguntas, jóvenes, ¿sí? O, ¿sí? A ver, o desean leer el texto. Ya, las preguntas. No entiendo por qué. No entiendo por qué cuando copio esta plantilla te corren las. Cuando les pase las diapositivas voy a arreglar los subrayados. En el texto se plantea, no veo bien aquí, posiciones contrarias con respecto a Casita, ¿sí? A la inmoralidad de la obra Madame Bovary. En el texto A, para el texto A, según las citas mencionadas en el texto A, consideran la obra Madame Bovary como inmoral, asumen que la obra Madame Bovary es inmoral. Pero en el texto B, no. ¿Y quién se manifiesta en el texto B? ¿Quién se manifiesta? ¿Quién defiende la obra Madame Bovary y no la acusa de inmoral? ¿Quién? El mismo autor, exacto, Nicole. El mismo autor, ¿no? Es el mismo autor. Gustave Flaubert, no, Gustave Flaubert. Bien, a ver, Casita. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Desean revisar alguna otra alternativa? ¿No? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Me confirman, jóvenes, al toque? Ok, pasamos entonces a la siguiente pregunta. En el texto el término antinatural, en el texto antinatural, aquí está, antinatural, sí, aquí. Leamos el contexto. Emma era una niña y en el convento al confesar se inventaba pecadillos para quedarse más tiempo allí, pues las comparaciones de prometido, esposo y matrimonio eterno, tan frecuentes en los sermones, despertaban en el fondo de su alma inesperadas dulzuras. Es antinatural que una niña inventara pequeños pecados y que experimentara estremecimientos voluptuosos. Entonces, si en el contexto se indica que esa niña inventaba pecados, al inventar pecados, ¿estaba actuando dentro de la moral? ¿Dentro de lo establecido moralmente? Al inventar pecados para quedarse más tiempo, ¿estaba dentro de lo moral? ¿Dentro de lo establecido moralmente? No. ¿Estaba dentro de lo decente? ¿Cuál es su respuesta? Nota, monstruosidad, irreverencia. Irreverencia es fuera de lo común. Pecado, indecencia, frivolidad. Besito, irreverencia. Pero recordemos que ella inventa pecados, entonces está actuando fuera de la moralidad, fuera de lo establecido moralmente. Está actuando bajo la indecencia. Ah, es indecencia. Pero vamos a revisar monstruosidad. Sí, revisamos monstruosidad. Por aquí me dice, profe, sí, aunque dude que es indecencia, porque está actuando fuera de la moralidad, fuera de lo establecido moralmente. Está actuando de manera indecente, fuera de lo decente. Profe, ¿por qué no podemos optar por monstruosidad? ¿Por qué no podemos optar por monstruosidad? Es antinatural que una niña inventara. Es que aquí el contexto ya me indica.
Es antinatural que una niña inventara pequeños pecados. Al inventar pequeños pecados ya no está actuando dentro de la moral, ya no está actuando dentro de lo decente, indecente. De repente optaríamos por monstruosidad si esos pequeños pecadillos inventados fuesen realidad o fuese ejecutado como real. Ya inventaba pecados y los ejecutaba. Podríamos optar ahí, en ese caso, sí por monstruosidad. Pero aquí el contexto ya me establece, ¿no? Que está actuando fuera de la moral, fuera de lo decente. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, que estamos bien? Ok, pasamos a la siguiente pregunta, al toque. ¿Resulta compatible con el texto sostener que para el autor del texto A, la novela Bovary transgrede, quebranta la ley? ¿Por qué? ¿Cuál es su respuesta? Porque para el texto A, la novela Madame Bovary es una transgresión de la moral. Porque para el texto A, la novela Madame Bovary quebranta las normas? Porque su contenido es inmoral, está cargado de alusiones sexuales. Y ustedes, jóvenes, ¿se han percatado? Sí, está bien dedito. ¿Se han percatado que Flaubert les responde, pero de manera tan asolapada, tan sutil, les dice ignorantes? ¿Sí se han dado cuenta? Porque indica, ¿no? Mi novela no es para el lector simple. Mi novela no es para el lector simple. Yo no escribo para las niñas. Yo escribo para los hombres que interpretan más allá. No es exacto, no es para cualquiera. Pero de una manera tan sutil, tan educada, tan moderada, exacto, de una manera tan refinada. Jóvenes, hasta ahí estamos bien. Pasamos al siguiente numeral. Bien. Bien. Como, como cuando de repente contesta usted de manera tan educada, tan refinada a alguien, y usted sabe que, que prácticamente está contestando de una manera tan irónica, tan sarcástica, pero a veces pues ni funciona porque, bueno, no funciona para la otra persona, ¿no? Porque no le entiende. No sé si les habrá pasado. Que usted tranquilo, tranquila, contesta, responde, y para sus adentros está de repente riéndose porque ha utilizado la ironía, o, bueno, en algunos casos el sarcasmo, y resulta que no funciona para la otra persona porque no entiende. Es posible inferir que Flaubert, en la defensa de su obra Madame Bovary, entonces texto B, texto B, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Flaubert, ¿qué destaca? Ok, bien, Brigitte. Sí, está bien. Está bien, Brigitte. Sin duda, sin duda. Quítale el signo de interrogación. ¿Por qué el signo de interrogación? Quítale el signo de interrogación. Bien. A ver, por aquí me indican besito y por aquí nanito. Es posible inferir que Flaubert, en la defensa, defendiendo su obra, Madame Bovary, hace hincapié, enfatiza, no digo que sea la respuesta, tampoco es la respuesta, hace hincapié, enfatiza en que su novela, Madame Bovary, estaba destinada únicamente a hombres viles, a hombres crueles, a hombres insensibles. Una consulta, jóvenes. Para Flaubert, su novela Madame Bovary esa novela solo está orientada a hombres viles, crueles, insensibles. Flaubert bien indica, yo no escribo para las niñas, yo escribo para los hombres educados. Yo escribo para los hombres educados, para los viles. Entonces la alternativa E no es correcta. La alternativa E no es correcta porque bien se indica en el texto, ¿no? Escribo para los hombres educados. Viles es crueles, insensibles. Vil, cruel, insensible, inclemente. Un segundo, chicos. Aquí está cargando.
Bien. Me indicaron Besito, ¿no? A ver, ¿qué dice Besito? ¿Destaca el valor moral de su obra? Sí, sí, indica que su obra sí es moral. Pues en el fondo busca enseñar, orientar, guiar. Y es que también indica, si tratan de entender de forma directa, de forma literal, van a quedarse solamente en las primeras páginas. Bien se indica en el texto, recordemos, bien se indica en el texto. Los libros, Personalmente lamento más bien los dulces azucarados que los lectores tragan sin darse cuenta de que se envenenan silenciosamente. Siempre había sido mi convicción de que el novelista como el viajero ha disfrutado de la libertad de escribir lo que vio. Reconozco que la representación es desagradable, pero niego que sea criminal, no es criminal. De hecho, yo no escribo para las niñas, escribo para los hombres educados. Los lectores en busca de material lujurioso, lascivo, lo van a tomar a mal. Los lectores que puedan tomarlo a mal nunca van a progresar más allá de la tercera página. Busca leccionar, busca orientar, pero aquellos que solamente entienden de forma literal, comprenden de forma literal, no van a llegar a alcanzar ese nivel de comprensión como para entender que busca leccionar, busca orientar. La alternativa C, a ver. La caracteriza como una novela azucarada que apasiona a los lectores. Nicole, numeral 9, ¿verdad? Ya. La caracteriza como una novela azucarada que apasiona a los lectores. A ver, te refieres a esta parte, ¿verdad? Los libros sinceros, ¿dónde están? Personalmente lamento más bien los dulces azucarados que los lectores tragan sin darse cuenta. Los dulces, más bien, lamento, más bien los dulces azucarados que los lectores tragan sin darse cuenta de que se envenenan silenciosamente. La caracteriza como una novela azucarada, ¿ya? Que apasiona a los lectores. Como una novela azucarada, ¿sí? Como una novela muy melosa, ¿sí? Que apasiona a los lectores, no podría inferir como tal. Que apasiona a los lectores que simplemente interpretan de forma literal. Ahí sí, que apasionan a los lectores, que apasionan a los lectores elementales, que apasionan a los lectores básicos. ¿Me dejo entender, Nicole? Que apasionan a los lectores elementales, que apasionan a los lectores básicos, sin darse cuenta de que se envenenan silenciosamente. Entonces, dulces azucarados para esos lectores básicos, para esos lectores elementales, para esos lectores que simplemente entienden de manera literal y se envenenan silenciosamente, porque interpretan de manera literal. ¿Lo tenemos? Joseph, ¿me indicas cuál? ¿Numeral 8? ¿Me confirmas, por favor, Nicole? ¿Sí? La alternativa C del numeral 8 o del numeral 9. Ah, Nicole, sí, ya acabamos de ver el numeral, la alternativa C del numeral 9. Se caracteriza como una novela azucarada que apasiona a los lectores básicos, ¿no? A los lectores básicos, a los lectores elementales. La alternativa C, a ver, me indican por aquí, alternativa C del numeral 8. A ver, veamos. Su autor resulta compatible con el texto sostener que para el autor del texto A, la novela Madame Bovary transgrede la ley. A. Siempre respetando lo solicitado. Para el autor del texto A, la novela Madame Bovary transgrede la ley. ¿Por qué? Me están solicitando el motivo, la razón. ¿Por qué es preciso indicar que para el autor del texto A, la novela Madame Bovary transgrede la ley? ¿Qué dice Casita? Su autor hizo caso omiso de la estética narrativa en su realización. Estética, belleza narrativa. A ver, si yo les pregunto, por ejemplo, Nicole,
Por ejemplo, Nicole, si tú me preguntas, profe, ¿por qué el autor del texto A indica que la novela Madame Bovary quebranta la ley? Profe, si el autor del texto A indica que la novela Madame Bovary transgrede la ley, ¿por qué? Y yo te digo, lo que pasa es que Gustavo Flaubert hizo caso omiso. Caso omiso quiere decir que no consideró, no tomó en cuenta. Hizo caso omiso, no consideró, no tomó en cuenta la belleza narrativa en su realización. En otras palabras, no implicó, no incluyó la belleza narrativa con figuras literarias, con recursos literarios al escribir Madame Bovary. Pregunto, Nicole, esa alternativa, claro, con el contenido, pero no con el porqué, la novela Madame Bovary transgrede la ley. Pregunto, Nicole, ¿esa alternativa responde a tu pregunta? Si tú me preguntas, profe, el autor del texto A, ¿por qué indica que la novela Madame Bovary quebranta la ley? Y si yo te digo, lo que pasa es que Gustavo Flaubert no utilizó recursos literarios al escribir la novela Madame Bovary, ¿respondería a tu pregunta? Como bien indica Denis, eso ya tiene que ver con el contenido, no responde. Por tanto, esa alternativa alude al uso de la belleza narrativa, recursos literarios, figuras literarias al escribir la novela. ¿Me dejo entender? No recuerdo quién me preguntaba. Sí, a eso se refiere, que no incluyó, no usó recursos literarios, belleza narrativa, figuras literarias al momento de escribir la novela. Y como bien indica Nicole, no responde, ¿no? No hay de qué. Pasamos al numeral 10. Si las obras de Rabelais, Montaigne, Reginer, Molière, Lesage, Beaumarchais y Balzac hubiesen sido acusadas de inmorales y por lo tanto sancionadas, ¿tú crees que Gustavo Flaubert los hubiese citado como ejemplos de escritores, de novelistas, y los hubiesen acusado y sancionados de inmorales? Ya, ok. Bien, jóvenes, pregunta, sí, está bien la respuesta, está bien Brigitte, está bien Alejandro. Les preguntaba, jóvenes, si esos escritores hubiesen sido acusados de inmoral y sus novelas hubiesen sido acusadas de inmorales y sancionadas, ¿ustedes creen que Flaubert en el texto B los hubiese citado, los hubiese mencionado como ejemplos de novelista? Ya no, pues ya no. Exacto, ya no. Sí, está bien, Jeremy. Quítale el signo de interrogación, Jeremy. Quítale el signo de interrogación. Vamos, quítale el signo de interrogación. Bien, Brigitte, bien, Denis. Enano. Gustavo Flaubert habría omitido, es decir, no los hubiese incluido en su defensa. Gustavo Flaubert los hubiese omitido, habría omitido mencionar esas novelas, mencionarlas en su defensa. Porque ya no le... Si esas novelas de estos autores hubiesen sido acusadas de inmorales y sancionadas, ya no le beneficiaba mencionarlas, ya no le beneficiaba incluirlas en su argumento. Claro, ya no, más bien hubiese debilitado, no reforzaría su argumento, bien Nicole, más bien hubiese debilitado su argumento, más bien hubiese debilitado su argumento. Me indican por aquí Arbolito. ¿Qué pasa con la alternativa? La novela Madame Bovary habría sido enjuiciada por su contenido moral. La novela Madame Bovary habría sido enjuiciada. Ya estaba siendo enjuiciada. No hay que confundir el juicio con la sanción o la condena. Si hablamos de juicio y sanción, ¿cuál es primero? En secuencia, ¿cuál es primero? ¿El juicio o la sanción? Si hablamos de juicio, sanción, ¿cuál es primero? ¿La sanción? El juicio. Primero se enjuicia y después del juicio la sanción o la condena o la declaración, ¿no? Si la declaran culpable o inocente. Bien, aquí dice, la novela Madame Bovary habría sido enjuiciada por su contenido inmoral.
ya estaba siendo enjuiciada, y en ese juicio es que Gustavo Flaubert nombra las obras de estos escritores para poder defenderse. Por tanto, si dice, si hubiesen sido acusadas de inmorales y por tanto sancionadas, igual él estaba siendo enjuiciado. El juicio es el proceso de acusación. Entonces es indistinto, ¿no? La novela Madame Bovary habría sido enjuiciada, no, ya estaba siendo enjuiciada por su contenido inmoral. Y es en ese juicio que Gustavo Flaubert menciona las obras de estos escritores, de estos novelistas para defenderse. Es muy diferente si hubiese indicado la alternativa, ¿no? La novela Madame Bovary habría sido manifestada, habría sido sancionada, condenada por su contenido inmoral. Tampoco, Denis. ¿Sabes por qué? No, tampoco. ¿Sabes por qué? Porque es uno de los argumentos que utiliza Gustavo Flaubert. O sea, por ese argumento, no lo iban a condenar. Es uno de los argumentos. Es una de las defensas que utiliza Gustavo Flaubert. Por lo tanto, si digo la novela Madame Bovary habría sido sancionada por su contenido inmoral, tampoco, porque es uno de los argumentos. Es uno de los argumentos. Ahora, tal vez si hubiese tenido, ¿no? Si las obras de Rabelais, Montaigne, Reichner hubiesen sido acusadas de inmorales y por tanto sancionadas, y en el texto se me hubiese indicado que era el único argumento o la única base argumentativa, ahí sí. Pero resulta que hay otros argumentos que utiliza como defensa. O sea, no es el único argumento que utiliza como defensa, hay otros argumentos que usa como defensa. Por esa razón. ¿Me dejo entender? ¿Sí? La primera razón es que dice enjuiciada y en el juicio utiliza ese argumento. Claro, de hecho, ¿no? De hecho, como tiene otros argumentos en defensa, como tiene otros argumentos que utiliza como defensa, podría basarse en los otros argumentos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Me preguntan por aquí por la alternativa B. Ya, a ver. Estas habrían satisfecho las expectativas de los ciudadanos moralistas. Si las obras de estos novelistas hubiesen sido acusadas de inmorales, Estas obras habrían satisfecho las expectativas. ¿Estas a qué se refiere? A las obras. Estas se refiere a las obras. Estas habrían satisfecho las expectativas de los ciudadanos moralistas. ¿Cómo unas obras acusadas de inmorales van a satisfacer a los ciudadanos moralistas? Más bien los ciudadanos moralistas se alarmarían. Se alarmarían, se sorprenderían, no les agradaría. Porque dice estas obras, las obras acusadas de inmorales, ¿habrían satisfecho las expectativas? Exacto, estarían en contra de los ciudadanos moralistas. No, más bien los ciudadanos moralistas se asombrarían, rechazarían, estarían en contra. Ahora, Sara, no confundir. Si hubiese dicho lo siguiente, ahí sí tendría otro sentido. Por ejemplo, este argumento, es decir, ese argumento de que las obras, siendo acusadas de inmoral, este argumento habría satisfecho las expectativas de los ciudadanos. Claro, esto como argumento, esto como argumento, sí. Pero aquí no me indica que sea como argumento, sino me dice estas. ¿Quiénes son estas? ¿Qué son estas? Las obras, no como argumento. ¿Me dejo entender, Sara? Ese es el detalle, porque justamente ese referente me indica estas. No me dice esto como argumento habría satisfecho las expectativas de los ciudadanos moralistas. Bueno, como argumento sí, pero me dice estas, ¿no? Las obras. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos bien? No hay de qué. Ok, jóvenes, pasemos al siguiente texto.
Pasamos al siguiente texto. Bien, pasamos al siguiente. ¿Cuánto tiempo para el siguiente texto? O pasamos al texto 4. Ustedes me dicen, es un poquito extenso ese texto. Texto 4. Ya, ok, texto 4. Ya, nos alcanza tiempo, trabajamos con el texto 3. Es un texto argumentativo. El texto 3 es un texto argumentativo. A ver, voy a compartir otra vez. Texto 4. Es este, ¿no? Este es el texto 4. Me confirman, por favor, jóvenes. Ok, entonces, siendo 6:48 hasta las 6:56. 6:48 hasta las 6:56. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Jóvenes. ¿Está? Sí, sí. Ya, hay 4 confirmaciones. Hay 4 confirmaciones, necesito 5. Ya está, 5 confirmaciones con Dylan, perfecto. Conocida como diabetes juvenil. La diabetes tipo 1 es una enfermedad hereditaria. Ocasiona que el mismo sistema inmunológico del organismo ataque a las células beta del páncreas. A ver, conocida como diabetes juvenil. La diabetes tipo 1 es una enfermedad hereditaria que ocasiona que el mismo sistema inmunológico del organismo ataque a las células beta del páncreas. Responsables de la producción de insulina. Insulina. Hormona que regula la concentración de glucosa. Bien, entonces es una enfermedad hereditaria que ocasiona que el sistema inmunológico del organismo ataque a las células beta del páncreas. Estas células responsables de la producción de insulina, hormona que regula la concentración de glucosa. Eventualmente el paciente se ve despojado de su habilidad natural de regular la cantidad de glucosa en la sangre. En la sangre. Lo que hace que tengan que inyectarle insulina de manera constante, porque ya ha perdido la habilidad natural de regular la cantidad de glucosa en la sangre. Un tratamiento reciente y eficaz contra la diabetes tipo 1 consiste en trasplantar al cuerpo islotes pancreáticos, conjunto de células que producen hormonas. Un tratamiento reciente y eficaz contra la diabetes tipo 1 consiste en trasplantar al cuerpo islotes pancreáticos, conjunto de células que producen hormonas, como la insulina, lo que evita la necesidad de inyectar la hormona. Con este nuevo tratamiento. Veamos. Aquí tenemos, dice, la insulina se produce en las células beta de los islotes pancreáticos. Cabeza del páncreas, cuerpo del páncreas, cola del páncreas, conducto biliar, duodeno, intestino delgado. Islotes pancreáticos. Pregunto, jóvenes, según el texto, ¿qué son los islotes pancreáticos? Según el texto, ¿qué son los islotes pancreáticos? ¿Qué producen esos islotes pancreáticos? ¿Qué producen esos islotes? Ya. Son células que producen hormonas, como la insulina, ¿no? Son células que producen hormonas como la insulina. Diabetes tipo 1. El páncreas no produce insulina. Claro, la diabetes en tipo 1 no produce insulina. El páncreas no produce insulina. La falta de insulina causa el exceso de glucosa en la sangre. En el caso de diabetes tipo 2, el páncreas produce insulina. En el caso de diabetes tipo 2, el páncreas produce insulina. Las células no reconocen la insulina, lo que causa exceso de glucosa en la sangre. Esa es la diferencia entonces entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En diabetes tipo 1 el páncreas no produce insulina. En el caso de diabetes tipo 2, el páncreas sí produce, pero ¿qué pasa?
Claro que hay producción de insulina, exacto, Denis, pero ¿qué pasa en el caso de la diabetes tipo 2? Que las células no reconocen esa insulina. Entonces, como las células no reconocen esa insulina, causa exceso de glucosa en la sangre. Bien. Tenemos aquí glucosa, célula, la insulina regula la concentración de glucosa. Claro, cuando reconoce la insulina, entonces cuando no reconoce, igual hay exceso de glucosa en la sangre. Este procedimiento, ¿qué procedimiento, jóvenes? Dice, este procedimiento, ¿qué procedimiento? ¿En qué consiste ese procedimiento? ¿En qué consiste ese procedimiento? ¿En inyectar hormonas o en el trasplante, en trasplantar al cuerpo islotes pancreáticos? Exacto, exacto. Se refiere se refiere al hecho de trasplantar al cuerpo islotes pancreáticos. Muy bien. Ok, tenemos aquí, ¿dónde estamos aquí? Este procedimiento, el trasplantar al cuerpo islotes pancreáticos, ha sido analizado por especialistas de la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá, y ha mostrado buenos resultados. Sin embargo, las personas deben consumir inmunosupresores para evitar que el cuerpo rechace el trasplante. Todo bien, pero aquí hay un detalle adverso, que las personas deben consumir inmunosupresores para evitar que el cuerpo rechace el trasplante, aun cuando los investigadores no saben qué efectos tendría en el paciente el consumo a largo plazo de estos fármacos. ¡Ah, caray! O sea, los médicos no saben qué efectos podría tener en un futuro el consumo de estos inmunosupresores. Bien. El propósito central del autor del texto es. ¿Cuál es su respuesta? El propósito central, el objetivo central. Vamos, vamos, jóvenes, me indican si tienen dudas, también me avisan. Arbolito, por aquí me indican arbolito. Arbolito, arbolito. Árbol, árbol, árbol. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más, quién más, quién más? Bien, a ver, veamos arbolito. Informar del descubrimiento de un nuevo tratamiento de diabetes tipo 1. Claro, y ese tratamiento es para que ese cuerpo de islotes, ¿cómo le denominan? Ya, aquí está. Ese cuerpo de islotes pancreáticos produzca insulina. ¿Sí? ¿Tienen otra alternativa? ¿Estamos bien? ¿Tienen otra alternativa? ¿Desean revisar otra alternativa, jóvenes? Me avisan, me avisan, me avisan. Si no, pasamos al siguiente numeral. Otra alternativa. Describir la nueva metodología de trasplante de células pancreáticas. Describir una nueva... Ah, ya. ¿Cuál es el detalle aquí? Dice, describir una nueva metodología de trasplante de células pancreáticas. Aparte de ello, Dylan, aparte de ello, bien se indica en el texto. Bien, exacto, Denis. Justamente mencionaba la alternativa C, ¿verdad, Denis? ¿Sí? ¿Te refieres a la alternativa C? Ah, ¿te refieres a la alternativa? Ya. Primero terminamos con la... Ya. Primero terminamos con la alternativa C. Como bien indicas, Dylan, no es específica. No es específica. Faltaría mayor precisión, mayor exactitud en esa alternativa. Entonces me indicas aquí que, profe, falta el hecho de que especifique diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Pero, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle, Denise, en el caso de diabetes tipo 2? En el caso de diabetes tipo 2, el páncreas sí produce insulina. Recordemos que este tratamiento es cuando el páncreas no produce insulina, pero en diabetes tipo 2 el páncreas sí produce. En diabetes tipo 1, como el páncreas no produce insulina, tienen que trasplantar
al cuerpo islotes pancreáticos para que puedan producir insulina. Pero aquí dice diabetes tipo 2. El páncreas produce insulina. Pero ¿cuál es el detalle en la diabetes tipo 2? Que las células no reconocen esa insulina. Y el tratamiento, como bien se indica aquí, un tratamiento reciente y eficaz contra la diabetes tipo 1 consiste en trasplantar al cuerpo islotes pancreáticos, porque resulta que el diabetes tipo 1 no produce, el páncreas no produce insulina. La alternativa A justamente indica informar del descubrimiento de un nuevo tratamiento de la diabetes tipo 1. Ese descubrimiento es justamente el trasplante al cuerpo de islotes pancreáticos para que puedan producir insulina. Y aquí se menciona la diabetes tipo 2 para comparar. El hecho de mencionar diabetes tipo 2 es para comparar. ¿Me dejo entender, Denise? ¿Sí? Ese es el detalle. Ok, genial. Si no, parecía, ¿no? Parecía, pero el detalle está que en diabetes tipo 2 no sí produce insulina. Lo que pasa es que las células no reconocen esa insulina. Bien. En el texto, el vocablo responsables. ¿Dónde estaba responsables? Aquí, ¿no? A ver. Aquí está. Responsables. A ver, conocido como diabetes juvenil, la diabetes tipo 1 es una enfermedad hereditaria que ocasiona que el mismo sistema inmunológico del organismo ataque a las células beta del páncreas, responsables de la producción de insulina. Responsables, resulta que estas células beta del páncreas son responsables de la producción de insulina. Entonces, ¿qué quiere decir el hecho de que sean responsables de la producción de insulina? ¿Culpables? ¿Provocadoras? ¿Condicionantes, propiciadoras o causantes de la producción de insulina? Causantes. ¿Provocadoras? Pero ¿cuál es la diferencia? La respuesta es causantes. Causantes de la, como bien indica aquí, causantes de la producción de insulina. Causantes de la producción de insulina. Claro. Si hablamos de provocadoras, por aquí me dices, ¿no? Provocadoras de la producción de insulina. Aquí bien se indica en el contexto, es una enfermedad hereditaria que ocasiona que el mismo sistema inmunológico del organismo ataque a las células beta del páncreas. Estas células betas del páncreas, causantes de la producción de insulina. Si yo indico o tomo como consideración provocadoras, estoy implicando que son agentes o son elementos que inducen, que promueven, que estimulan, que provocan, pero resulta que estas células beta son las causantes de la producción de insulina, son las que producen la insulina. Cuando hablamos de provocadoras, estamos hablando de estimuladoras, estímulo, que promueven, que estimulan, que provocan. Ese es el detalle, no es lo mismo provocadoras como causantes de. Ahora, si hablamos de condicionantes quiere decir que puede haber un elemento condicionante, otro elemento condicionante. A y C serían sinónimos. Igual, propiciadoras, provocadoras, motivadoras. Que propicia, que motiva, que provoca, que estimula. Claro, que propicia, que provoca, que estimula. O sea, propiciadoras y provocadoras son los sinónimos. Propiciadoras y provocadoras son los sinónimos. Que estimula, que propicia, que provoca. Bien. ¿Lo tenemos, jóvenes? Pasamos al siguiente numeral. Alternativa A y alternativa C son sinónimos. A partir de la lectura, puede deducirse
que la diabetes tipo 1, a ver, la diabetes tipo 1 es una enfermedad. Ya, a ver, por aquí me dicen. La diabetes tipo 1 es una enfermedad. Ya, por aquí me indican dedito, casita, ¿quién más? La diabetes tipo 1 es una enfermedad. Ya, dedito, por aquí indican dedito. Exacto. Porque en el mismo texto se indica, ¿no? Ahí está, aquí. La diabetes tipo 1 es una enfermedad, dice, es una enfermedad hereditaria. Ya. Mire, profe, es una enfermedad hereditaria. Y la pregunta me indica de deducirse. ¿Qué quiere decir deducirse? ¿Qué quiere decir deducirse? Es que se infiere, inferencia. Bien, es una enfermedad hereditaria que ocasiona que el sistema inmunológico del organismo ataque a las células beta del páncreas. Ataque a las células beta del páncreas. A partir de la lectura puede deducirse que la diabetes es una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque justamente, como bien se indica en el texto, resulta que ocasiona que el mismo sistema inmunológico del organismo ataque a las células beta del páncreas. Por tanto, es una enfermedad autoinmune. El mismo sistema inmunológico ataca a las células beta del páncreas. Bien. Seguimos, numeral siguiente. Siguiente, ¿cuál es la pregunta? Con respecto, sí está bien, dedito. Con respecto a los inmunosupresores, resulta erróneo sostener que los médicos, jóvenes, recordemos que los médicos saben, los médicos pueden controlar los efectos que resultan, conocen todos los efectos que resultan de el consumo de esos inmunosupresores. No, exacto, no. No saben, no conocen aún todos los efectos que puede resultar del consumo de inmunosupresores. Bien, Gustavo. Bien. ¿Cuál es su respuesta? Enanito, ¿verdad? He visto enanito. ¿Pueden controlar? No, pues si no saben, como bien indicaba Anthony, ¿no? Si no saben, si no conocen cuáles son los efectos, no les va a resultar posible controlar los efectos, según los efectos que se pueden generar. Enano. Sí, pasamos a la siguiente pregunta, me avisan. ¿La sé? Ok. Se preocupan por los efectos que podrían. Recordemos que dice resulta erróneo, equivocado. Sostener que los médicos se preocupan por los efectos que podrían tener inmunosupresores. Veamos. Aquí. Sin embargo, las personas deben consumir inmunosupresores para evitar que el cuerpo rechace el trasplante, aun cuando los investigadores, incluso cuando los investigadores no saben qué efectos tendría en el paciente el consumo a largo plazo. Por tanto, se indica que incluso cuando los investigadores no saben qué efectos tendría a largo plazo, eso que me da a entender que podrían tener conocimiento de los efectos a corto plazo. Entonces, si pueden tener conocimiento de los efectos a corto plazo, ¿va a ser erróneo que yo afirme que se preocupan por los efectos que podría tener? O sea, lo que no conocen con exactitud son los efectos a largo plazo. ¿Pero qué me da a entender ello? Que sí podrían conocer los efectos a corto plazo. Entonces, al poder conocer los efectos a corto plazo, yo podría indicar que es erróneo decir que se preocupan por los efectos que podría tener. Sí podrían conocer los efectos a corto plazo. ¿Me dejo entender, Denise? ¿Sí? Claro, lo que no conocen son los efectos a largo plazo, ¿no? Lo que no conocen son los efectos a largo plazo. Entonces, eso me da a entender que podrían conocer los efectos a corto plazo. Por lo tanto, sí les preocupan, ¿no? Porque
podrían conocer los efectos a corto plazo. Bien. No hay de qué, no hay de qué. Revisamos la pregunta número 20. A ver, para terminar con esta parte y continuar con el texto 4, para avanzar con el texto 4. A partir de la lectura de la infografía, ¿ok? Se puede analizar la información sobre los dos tipos de diabetes y llegar a la conclusión de algo. ¿De qué? De algo. Ok, besito, besito. ¿Quién más? Besito. Claro. Porque en el caso de la diabetes tipo 1, en el caso de la diabetes tipo 1, el páncreas no puede producir insulina, entonces se trasplanta un islote pancreático para que pueda producir insulina. Entonces, ese islote pancreático que produce insulina, ¿produce de manera natural? No. Pero en el caso de diabetes tipo 2, ¿el páncreas produce o no produce insulina? En el caso de diabetes tipo 2, el páncreas sí produce. Lo que pasa es que las células no reconocen esa insulina. Claro, pero las células no reconocen esa insulina. Entonces, en el caso de diabetes tipo 2 sí hay. Tipo 2 sí hay una producción natural de insulina. En el caso de diabetes tipo 1, no, porque son los islotes pancreáticos los que producen esa insulina. Al cuerpo se trasplanta esos islotes pancreáticos. Besito. Jóvenes, pasamos al texto anterior, ¿sí? Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. ¿Sí? Me avisan al toque. Ahí está. Ahí está. Ya, entonces, ahí está, Brigitte. Dedito. Pasamos entonces al texto número 3. ¿Quieres leer? Ah, pero me indicó la coordinadora que la clase iba a ser hasta las 7:25. Tenemos 5 minutos. Ya, aprovechemos esos 5 minutos. Ya, leemos juntos. No puedo compartir la diapositiva. La diapositiva me sale compartir pantalla. Ya, bueno, ¿qué importa? Voy a compartir pantalla. Jóvenes, si ven, por favor, van a ver mi pantalla nomás. Ahí está. No hay nada que esconder. No hay nada que esconder. A ver, veamos. Cuando Zaratustra tenía 30 años, jovencito, mira, 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y se marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad, y durante 10 años no se cansó de hacerlo. Gozó de su soledad, de su espíritu, ensimismado en lo suyo. Pero al final su corazón se transformó durante 10 años, y una mañana, levantándose con la aurora, se colocó delante del sol y le habló así: tú, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras aquellos a quienes iluminas? Durante 10 años has venido subiendo hasta mi caverna. Sin mí, mi águila y mi serpiente te habrías hartado de tu luz y de este camino. Pero nosotros te aguardábamos cada mañana, te esperábamos cada mañana. ¿Quiénes esperaban al sol cada mañana? ¿Quiénes esperaban al sol cada mañana? ¿Quiénes? Zaratustra y su águila y su serpiente. Exacto, ¿no? Su serpiente y su águila, ¿no? De Zaratustra. Te liberábamos de tu sobreabundancia, te hubieses hartado con tu luz y te bendecíamos por ello. Te bendecíamos por tu luz. Mira, estoy hastiado, estoy hastiado de mi sabiduría, como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que se extiendan. Uy, en otras palabras, Zaratustra deseaba seguir ensimismado en su espíritu, ensimismado en su soledad, ensimismado en sus conocimientos.
No, ya no. Deseaba compartir sus conocimientos, deseaba extender sus conocimientos, su sabiduría. Me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura y los pobres con su riqueza. Para ello tengo que bajar a la profundidad, como haces tú al atardecer. Le sigue hablando al sol, le sigue hablando al sol. Cuando traspones el mar llevando luz incluso al submundo, astro inmensamente rico. Yo, lo mismo que tú, tengo que hundirme en mi ocaso, como dicen los hombres a quienes quiero bajar. Bendíceme, pues, ojo tranquilo, capaz de mirar sin envidia incluso una felicidad demasiado grande. Bendice la copa que quiere desbordarse para que de ella fluya el agua de oro, llevando a todas partes el resplandor de tus delicias. Mira, esta copa quiere vaciarse de nuevo. ¿Qué quiere decir con esta copa quiere vaciarse de nuevo? ¿A qué se refiere con copa? ¿Realmente, literalmente una copa o a la sabiduría que tenía Zaratustra? Si dice a la sabiduría, ¿no? Porque él tenía la intención de compartir, ya no quería seguir en esa montaña, ¿no? Bueno, en las montañas. Quería bajar, compartir su sabiduría. Esta copa quiere vaciarse de nuevo. Y Zaratustra quiere volver a hacerse hombre, compartir su sabiduría. Así comenzó el ocaso de Zaratustra. ¿Por qué ocaso? Descendió. Zaratustra bajó solo de las montañas sin encontrar a nadie. Pero cuando llegó a los bosques, surgió de pronto ante él un anciano que había abandonado su santa choza para buscar raíces en el bosque. Y el anciano habló así a Zaratustra. No me es desconocido este caminante. Hace algunos años pasó por aquí. No me es desconocido este caminante. Hace algunos años pasó por aquí. Zaratustra se llamaba, pero se ha transformado. Entonces llevabas tu ceniza a la montaña. ¿Quieres hoy llevar tu fuego a los valles? ¿No temes los castigos que se imponen al incendiario? Sí, reconozco a Zaratustra. Ah, a ver. Entonces, dime, ¿el anciano con tranquilidad tiene una respuesta anuente ante Zaratustra o le cuestiona? El anciano, que podemos inferir que lo reconoce, Dime, ¿acepta? ¿Acepta con tranquilidad? ¿Es anuente ante Zaratustra o lo cuestiona? ¿Quieres hoy llevar tu fuego a los valles? ¿No tienes miedo de los castigos que se imponen al incendiario? Sí, reconozco a Zaratustra. Puro es su ojo y en su boca no se oculta náusea alguna. Zaratustra se está transformado, Zaratustra se ha convertido en un niño, Zaratustra es un despierto. ¿Qué quieres hacer ahora entre los que duermen? En la soledad vivías como en el mar, y el mar te llevaba. Ay, ¿quieres bajar a tierra? Uy, exacto, no lo cuestiona. Tan bien que estabas ahí, y ahora quieres bajar a tierra. Mira que no tienes miedo a los castigos que pueden imponerte. Ay, ¿quieres volver a arrastrar tú mismo tu cuerpo? Zaratustra respondió, yo amo a los hombres. ¿Por qué me marché yo al bosque y a las soledades? Dijo el santo. ¿No fue acaso porque amaba demasiado a los hombres? Ahora amo a Dios. A los hombres no los amo. Zaratustra respondió, yo amo a los hombres. ¿Por qué me marché yo al bosque y a las soledades? Dijo el santo. ¿No fue acaso porque amaba demasiado a los hombres? Ahora amo a Dios. A los hombres no los amo. El hombre es para mí una cosa demasiado imperfecta. El amor al hombre me mataría. Zaratustra respondió, ¿qué dije, amor? Uy, chicos, continuamos porque la coordinadora me indicó hasta las 7:25, ya son 7:27, sé que tienen sus 5 minutos de receso.
Sí, pero tienen clases, jóvenes. Ya, al toque, al toque. El hombre es para mí una cosa demasiado imperfecta. ¿A qué hora empieza su Miss, siguiente clase? ¿A qué hora empieza su Miss, siguiente clase? empezamos a las 7:30, Miss. Lo que pasa es que como usted entra a las cinco y Ya, a ver. media, los El amor chicos al hombre me tienen... mataría. Zaratustra respondió. ¿Qué dije, amor? Lo que yo llevo a los hombres es un regalo. No les des nada, dijo el santo. ¿A quién se refiere con el santo? Profe, ¿en qué momento entró el santo? ¿Quién es el santo? ¿Quién cree que se refiere con el santo? ¿Qué dije, amor? Lo que yo llevo a los hombres es un regalo. No le des nada, dijo el santo. ¿Ah, sí? Ah, caray, disculpen. Ah, disculpa, no te escuché. Sí, Dylan. Sí, disculpa. Sí, tenía el... Ah, ya, chicos. Ya me acaba de comentar la Cordy que ya no. Bueno, ya terminemos para... Si me dice que tienen otro curso. Entonces ya de... Bueno, ya faltaba poco para terminar y las preguntas no están tan difíciles. Las preguntas no están tan difíciles, jóvenes. ¿Sí? Pero ya tengo el micrófono. Sí, pero tengo ya el micrófono activado. Diré, el audio... Ah, hace rato. Uy, ya. Bueno, chicos, entonces me despido. Cuídense con todo, jóvenes, arrasar, exacto, hacer cachimbos. Hacer cachimbos con todos, jóvenes, arrasa con ese examen, ya te veo cachimbo, ya te veo celebrando el fin de semana tu ingreso, ya te veo todo un cachimbo, ya estarás alistando tu mochila con tu cuaderno y tus lapiceros de colores para tu primera clase en la universidad, ¿no? Claro, igual, gracias también a ustedes. Nos vemos, jóvenes. Éxitos, éxitos. No lloro nomás porque soy fuerte. Bien. Nos vemos, chicos, cuídense.